Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe, estamos iniciando nuestro programa de todos los días, nuestro curso bíblico, y estamos reflexionando sobre el capítulo 34. Estamos finalizando este capítulo, queridos amigos, queridos hermanos. Es muy interesante porque es el momento en el cual Moisés desciende del monte, pero aquí cuando Moisés está descendiendo del monte, nosotros veíamos elementos fundamentales y esenciales, ¿verdad? Cuando baja del monte de Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas del testimonio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y no sabía que su rostro se había vuelto radiante porque había hablado con el Señor. Y eso es lo que estuvimos reflexionando los días anteriores, ¿verdad? Es decir, la presencia de Dios que nos cambia, la presencia de Dios que nos transforma, la presencia de Dios que nos hace diferentes. Y algunas veces podemos nosotros mismos darnos cuenta, ¿verdad? Algunos cosas ahí se ayesa cuala a cambiar a hueje. Se ayesa cuala, porque yo era así, etcétera, etcétera, pero con Ana, entonces otro técnica la serie etcétera, etcétera, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, en mi familia, etcétera, etcétera. O sea, uno se da cuenta, ¿verdad? En su relación también con el Señor, en fin. Pero aquí hay un elemento, ¿verdad?, importante, y el elemento importante es el estar frente al Señor. El elemento importante es el estar frente al Señor. Los médicos, o por lo menos algunos de los médicos, a mí me dijeron, no sé si es cierto, los que son médicos y que están escuchando esto, corríjanme o díganme, llámenme al teléfono, pero dicen que nosotros somos lo que comemos, dicen, ¿eh? Nosotros somos lo que comemos. Y claro, y cierto, debe ser eso, ¿verdad? Porque nosotros, pues, no sé, eso que comemos asimilamos y después seguramente que eso es lo que hace parte, ¿verdad?, de nuestro físico. O hasta cierto punto, seguramente que no es 100%, no sé. Bueno, PNP y cuadra por ABP. Pero es lo mismo también en el sentido espiritual, ¿verdad? Nosotros somos lo que comemos. Si nosotros nos dejamos iluminar por Dios, si nosotros estamos ante el Señor, si nosotros nos presentamos ante Dios, ciertamente que esa influencia de Dios al final queda en nosotros. Pero de otra manera, en una forma simbólica, ¿verdad? Porque cuando Moisés se encuentra ahí frente al Señor, el Señor lo va transformando. Él volvió a quedarse ahí 40 días con sus 40 noches, ¿entienden? Entonces, en ese contacto, en esa relación, ¿verdad?, con el Señor, ciertamente que la influencia de Dios que queda, que se impregna en primer lugar en la vida de Moisés, ¿verdad? Él tal vez ni se da cuenta, pero apenas él baja del monte, al verlo, dice luego enseguida, Aarón y todos los israelitas advirtieron que su rostro resplandecía. Y es una persona que está buscando el bien. Enseguida nos damos cuenta, no hace falta hacer magia ni malabarismos para darte cuenta de que una persona está buscando y está procurando todo lo posible, ¿verdad?, para hacer el bien. Por lo menos eso es lo que uno enseguida intuye, ¿verdad? Y bueno, y eso es lo que pasa aquí con Moisés, ¿verdad? Aarón y todos los israelitas advierten eso. Pero Moisés los llamó, ¿verdad? Y tuvieron miedo, primero ese me estaba olvidando, tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Por qué será que tienen miedo, ¿verdad?, de acercarse a él? Y esto no es simplemente, esto es simplemente para decirnos, ¿verdad?, siempre lo luminoso, lo divino, lo trascendente siempre nos deja, ¿verdad?,
en una situación, ¿cómo podemos decir? Patitiesos, ¿verdad? Allí como mirando y diciendo, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Nos llama la atención, nos llama la atención. Y eso es lo que pasa también con el mismo Aarón, ¿verdad? Y con los otros jefes también y todo el pueblo. Entonces estábamos diciendo que él que había sido despreciado, sin embargo, ahora gracias a Moisés, es que Dios está haciendo de nuevo este pacto con el mismo pueblo. Ahora, la diferencia en las primeras tablas, estábamos hablando, será de la letra, decíamos, de Moisés. Este es el otro elemento que va a entrar aquí, porque la primera con el dedo de Dios, decíamos que se había escrito en el capítulo 31. Aquí, después de que él haya roto todo eso, a pesar de que Dios le dice, ella apoyan de las tablas y yo voy a escribir, decía. En la introducción decía eso. Pero ahora al finalizar dice, Dios le ordena y le dice, vete, le dice, consigna, le dice, ¿verdad? Consigna, después, consigna. Esto es por escrito, estas palabras, porque ellas son las cláusulas de la alianza, consigna. Bueno, la ambigüedad entonces que nosotros encontramos aquí permanece sobre si se trata de un pacto totalmente nuevo o la confirmación de lo que ya se había hecho, que eso también ya hemos hablado bastante. Parece que aquí no es tanto lo nuevo, ¿verdad? Sino que aquí es mirar de nuevo la fidelidad de Dios, es volver a retomar y donde nosotros decimos, bueno, porque el Berit era así, el Berit estaba sellado, estaba firmado. El problema es que ese Berit está ahí, está firmado. Ese tiene validez. Hasta nosotros podemos ahora comparar eso, no sé, con algo que firmamos por escribanía. Entonces, ese documento vale siempre, ¿verdad? A no ser que venga otro sobre ese mismo documento, ¿verdad? Pero aquí, entonces, hay una validez de aquello que era original, del pacto original. Pero se resuelve en la línea de la complementación y no de la ruptura. Ahí está. Y esto es interesante. Entonces no se está rompiendo lo original, lo anterior, sino que aquí, en todo caso, tenemos una complementación. Es decir, algún elemento que va entrando. Y esto tiene razón de ser. Porque si nosotros decimos que la Biblia se escribe dentro de un periodo de 1200 años, toda la Biblia, los 73 libros más o menos se fueron escribiendo en un periodo de 1200 años. Quiere decir que aquí han pasado muchas generaciones, han pasado muchos pueblos, han pasado muchas personas, han pasado muchos escritores de la Biblia, han pasado muchos que han reflexionado sobre la Biblia y por lo tanto, entonces aquí nosotros vamos entendiendo que hay una cierta complementación que van respondiendo y que van organizando y que van respondiendo, como decíamos, mejor a situaciones de cada tiempo. Situaciones de cada tiempo. Por lo tanto, esto se ve en el hecho de que el contenido de estas tablas son los 10 mandamientos, lo que se dice Aseret Hadebarim. Aseret Hadebarim. 10 Hadebarim. Palabras. Y bueno, literalmente las 10 palabras, siendo esta la única mención de los mandamientos con esa expresión clásica en todo el libro del Éxodo. Bueno, vamos a seguir entonces reflexionando y a concentrarnos sobre este aspecto de lo que significa esta renovación de la alianza. Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañé.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandillarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandillarañe. Fundación Ñandillarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandillarañe. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del Padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles, 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna. Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñandillarañe. Y seguimos, queridos hermanos, con nuestro programa Ñandillarañe. Estamos hablando ya cuando Moisés baja, desciende del monte, el rostro radiante, ¿verdad?, que él comunica a su pueblo. Y aquí entonces también recuerden cómo terminaba esta parte. Cuando Moisés terminó de hablarles, se cubrió el rostro con un velo, y siempre que iba a presentarse delante del Señor para conversar con él, se quitaba el velo hasta que salía de la carpa. Al salir comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado, y los israelitas veían que su rostro estaba radiante. Después Moisés volvía a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba de nuevo a conversar con el Señor. Esto sobre todo nos está mostrando lo que tanto hemos insistido en el aspecto, ¿verdad?, del pontífice. Esto es lo que nosotros tanto estábamos hablando en el aspecto, ¿verdad?, del intercesor, intermediario. Es lo que Moisés está haciendo ahora con el pueblo. El hecho de
poner el velo y sacar el velo. El hecho de estar frente a Dios sin el velo significa justamente una presencia totalmente directa con Dios. Hablar cara a cara con Dios, como decía en otro momento, ¿verdad? Esta es otra tradición que te pone, pero queriendo expresar la santidad de Dios. Pero Moisés es el único que puede encontrarse frente a Dios cara a cara. Fíjense que después nosotros encontramos también en el momento de la resurrección, o mejor dicho, de la muerte de Jesús en la cruz. Cuando Él muere, inclina la cabeza, dice que el velo del templo se rasgó. Y esto quiere decir que ahora entonces se pasa del Antiguo Testamento, donde hay como un velo que cubre y entonces no nos da esa posibilidad de ver el rostro de Dios, de poder hablar cara a cara con Dios. Cuando dice que se rasgó ese velo, que desaparece ese velo, desde este momento, con la muerte de Jesús, con la muerte en la cruz, ¿verdad?, que muere y derrama hasta la última gota por nuestros pecados, en ese momento cae el velo, se rasga el velo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hablar cara a cara con Dios. Ya no hay, ¿verdad?, algo que nos pueda, no hay pecado, no hay situación, ¿verdad?, no hay obstáculo que nos pueda detener. Y esto es justamente lo que para nosotros significa esa resurrección, ¿verdad? Eso significa para nosotros esa nueva vida, que ya no exista esa posibilidad o que tengamos, o digamos aquí sería más, no sé si llamarlo también como un obstáculo, porque la teología aquí lo que quiere demostrarte también es en una forma positiva, ¿verdad?, que el hombre en esta teología no está aún preparado, Antiguo Testamento, no tiene todavía ese corazón totalmente abierto, entonces para conversar con Dios cara a cara. Pero Moisés sí, ¿verdad? Moisés sí. Por eso es que él, cuando va de nuevo, tiene que sacar ese velo. Y al mismo tiempo, Moisés está teniendo el mismo rostro de Dios a la cuenta. Entonces quiere decir que esto es demasiado importante, muy elemental, ¿verdad? Entonces, por eso es que él después tiene que cubrir, porque él está representando, imagínense, como mediador y como pontífice. Ahora, Moisés ya no es uno solo, un jaguar que viene y que te habla y que te dice, che, ¿sabes qué? Yo le escuché a Dios que me habló, que me dijo esto, que me dijo aquello. No, Dios está ahora reflejando a Dios mismo. Mirá que la función entonces del líder, del que está al frente de la comunidad, tiene una función demasiado importante. Y esto, cuando nosotros en el Nuevo Testamento decimos que el velo se rasga, entonces quiere decir un compromiso mucho más serio para nosotros, ¿verdad? Porque quiere decir que nosotros, cuando hablamos cara a cara con las personas, entre nosotros, en nuestra comunidad, ¿qué es lo que tenemos que reflejar? Ya tenemos que hablar sin caretas, ¿verdad?, sin máscaras, sin ningún velo. Dañandero vamos, coño, ¿verdad? O sea, estamos reflejando el mismo rostro de Dios. El mismo rostro nuestro significa entonces la manifestación de Dios para con tu hermano. Yo en una oportunidad justamente le decía eso, ¿verdad?, en una ocasión en que estaba celebrando 25 años de matrimonio a una pareja. Y yo le decía, mira que vos, ¿verdad?, después de 25 años, le tenés que ver ahí en tu esposo, le tenés que ver a Dios. Y vos en tu esposa tenés que ver a Dios. Entonces, porque ustedes, ese es el significado del matrimonio. Yo le encuentro a Dios, Dios que se hace presente a través de mi esposo, Dios que se hace presente a través de mi esposa. Y cuando yo digo ese, la señora saltó y me dijo, demonio que se la hago, demonio, o palacio milía. Imagínense. Bueno, entonces, pero esto alguna vez es nuestra realidad. Nosotros tenemos que transmitir ese rostro, entonces, de una manifestación de Dios. Atención, nuestra misión es demasiado importante. Y eso es lo que te está diciendo aquí, en el fondo, ¿verdad? Ahora, otro elemento, porque aquí también él dice que ayunó, ¿verdad? Ayunar 40 días y 40 noches. Es un acto también simbólico, que expresa el compromiso de Moisés y el espacio que se da para la meditación y el encuentro con Dios.
Esto es lindo. Espacio que se da para la meditación y el encuentro con Dios. 40 días, 40 años por el desierto. Jesús que va 40 días. Es el espacio, ¿verdad?, que nosotros tenemos disponible para entrar dentro de nosotros. 40 también quería decir toda una generación. O sea que el espacio que Dios nos da para entrar en nosotros mismos, seguir meditando y seguir mejorando y hacer un camino de salvación, historia de salvación, es toda tu vida. La historia es toda tu vida, es toda nuestra vida. Es este compromiso, ¿verdad? Y el espacio que se da para una meditación y este encuentro personal con el Señor. Si el texto escrito en las piedras es de los 10 mandamientos, es obvio que no requería un tiempo prolongado. 10 mandamientos. 1, 2, 3, 4. ¿En cuántas horas? Bueno, vamos a decirle que en piedra, o sea, antes que hizo con un cincel, no sé cómo se llama, ¿verdad? Con el hierrito, tut. Oye, pues, qué pucha. Eso me cuando ¿verdad? Entonces en las piedras, bueno. Pero, ¿cuánto tiempo le habrá durado? 10. Bueno, aquí te está diciendo que eso tal vez se haría bien rapidito. Aunque también puede ser 40 días y 40 noches, ¿verdad? Pero en fin. Entonces, la estadía allí, en el monte, alude a la reconstrucción del pacto quebrado y a la confirmación de que lo que estaba ya acordado vuelve a tener vigencia. Este es otro elemento importante también. ¿Por qué le llama en el mismo lugar? ¿Por qué le hace escribir de nuevo en algo igual, ¿verdad? Que es la piedra, que él había hecho añicos esas piedras, ¿verdad? Y sin embargo ahora le hace de nuevo, ¿verdad?, escribir en el mismo lugar y sobre la misma piedra. Quiere decir que ese pacto es lo que dijimos anteriormente, es un pacto eterno. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del Padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles, 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna. Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñande Yarañé. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé. Es nuestro programa de todos los días, como nosotros sabemos. Y ahora estamos reflexionando ya el final del capítulo 34. Moisés que está bajando, Moisés que escribe sobre la piedra. Decíamos que el hecho de volver a ese monte, al mismo lugar donde ya Dios había escrito, decíamos, es como decir que esto es algo que se vuelve a reconstruir. Y es lo que suele suceder en nuestra vida. Esto es lindo para nosotros en el sentido de que nos tiene que ayudar a no perder nuestra esperanza, a no desanimarse ante los problemas, a no decir cuando hay solución veima, allá va. Cuando diga tu veima, allá pomba eve, sin solución. No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque justamente aquí te está diciendo que hay una reconstrucción. Hay una posibilidad de reconstruir la propia vida. No podemos nosotros decir, esto ya no tiene solución, de esto nosotros ya no podemos salir. Siempre, Hacienda cambiamos a Beima, Tenandene cambiamos a Beima hoy. No, queridos hermanos, no, queridos hermanos. La palabra de Dios nos está diciendo que hay posibilidad y que tenemos posibilidad. Te vuelve a llamar, eso sí, te vuelve a llamar al mismo lugar, al mismo lugar. Ya es reconstrucción de los hechos. Te hace volver a pensar desde dónde comenzaste, cómo comenzaste, qué es lo que verdaderamente te entusiasmó en esa vida, qué es lo que verdaderamente vos encontraste y viste. Recomenzar entonces, queridos hermanos, es lo esencial y lo principal. Y entonces ese pacto que fue quebrado ahora se vuelve a acordar para que tenga una nueva vigencia. Entonces es como decir, bueno, yo te perdono, te doy toda la posibilidad, vamos a reconstruir, vamos a volver a escribir, pero desde ahora vamos a darle una nueva vigencia. Esa es la famosa otra oportunidad. Dame otra oportunidad. ¿Se acuerdan? Hasta hay una música, dame otra oportunidad, ¿verdad? Entonces Él te vuelve a llamar. Vamos a la reconstrucción de todos los hechos. Vamos a la reconstrucción. ¿Pero por qué esa reconstrucción? Es importante la reconstrucción. ¿Por qué? Porque te hace pensar en qué cosa. Si es reconstruir, quiere decir que vos tenés que pensar cuál fue el original o cómo fue el original. Es decir, no es que yo estoy ahora inventando algo nuevo, entonces yo como que me olvido, me desentiendo, me lavo las manos de lo original y de lo pasado. No quiere decir entonces
recomenzar de nuevo no quiere decir que uno se olvida totalmente de aquello que pasó, sino que al revés, sobre eso que había pasado y sobre eso que nosotros habíamos construido y que nosotros consideramos verdaderamente, porque pico hicimos, apeaco ñande yeya pokuri porque ñande yahesha upea y pona jajina kuri, lleva, upea la yeya poakwe. Y desde ahí nosotros construimos kuri, upea la yeya poakwe. Entonces, desde esa construcción que hicimos, ahora por culpa del pecado, entonces se cayó todo, ahora tenemos que volver a reconstruir. ¿Desde dónde vamos a reconstruir? Reconstrucción quiere decir que vos haces, es como un restaurar, incluso yo diría que es mejor todavía la palabra restaurar, porque la palabra restaurar quiere decir que vos estás apuntando a qué cosa, o estás apuntando a lo original, cómo fue lo original. No es que yo hago algo totalmente nuevo, ¿verdad? Digo, reconstruyo, pero construyo en síntesis, porque estoy construyendo cuando es algo nuevo, algo diferente, quiere decir que vos estás construyendo algo nuevo. Reconstruir, bueno, algo que se había caído, reconstruir sobre los mismos cimientos. Pero restaurar me parece que es mucho más rico todavía porque vos estás apuntando a lo esencial de lo que fue lo original, ¿viste? Lo original, el pacto, el amor de Dios, ¿verdad? Para con su pueblo. Bueno, entonces esta vez desciende solo y trae las tablas en las manos. Con Josué, con Eugenio, un tema. La circunstancia del resplandor en el rostro dio pie a varias interpretaciones. Desde la de equivocar el verbo hebreo, karán, ¿verdad? Algunos pensaban, no, ese no quería decir que resplandecía su rostro. Y equivocante, yo escribí ahí, ¿verdad? Como portando entonces el cuerno que se usaba, ¿verdad? A Moisés incluso se le pone con el cuerno, ¿verdad? Es la fuerza, quiere decir. O de ahí el famoso Moisés de Miguel Ángel, ¿verdad? Con los cuernos en la frente, ¿verdad? Moisés que tiene ese cuerno, porque el cuerno significa la fuerza, ¿verdad? Y siempre hasta el arca de la alianza, ¿verdad? O el altar, tenían siempre las finalizaciones con el cuerno. Dice, ¿por qué ese cuerno? Porque esa es la fuerza. Se está refiriendo al animal que era tan fuerte que ellos utilizaban, que es el buey, ¿verdad? Amigo ferola y cuernos, amigo en baresteina. Entonces a través del cuerno ellos estaban representando la fuerza de Dios. Y así entonces el verbo hebreo entiende el resplandor como los rayos de luz que brotan de la frente y por lo tanto pueden confundirse, ¿verdad?, con los cuernos. Pero el mensaje es más importante. Es claro al establecer que el resplandor está causado por el diálogo con Dios. Vea la llama de Es decir, aquí no es tanto por esa cuestión, ¿verdad?, de una palabra equivocada. No hay ninguna equivocación aquí, de ese verbo que ellos utilizaban, ¿verdad?, para decir karán, sino que aquí lo importante es decir que ese diálogo con el Señor nos transforma, que hace visible el rostro nuevo, como el fuego, como la luz. Cuando Dios está en nuestra vida, verdaderamente nosotros somos diferentes. En principio los israelitas tuvieron miedo de su aspecto, pero al llamarlos Moisés, se crea confianza y les transmite lo que Yahvé le había dicho. Y eso entonces es tan importante también ese líder que entiende, que ve ante ese camino de santidad a la que nosotros tenemos que caminar. Muchas veces nosotros hasta parece que tenemos un cierto miedo. Parece que no queremos entrar en ese camino de santidad. Parece que no queremos entrar allá. Entonces medio bueno, eso de santidad, eso no es más bien para quién. Lo de santidad parece que es como que decimos, eso es más bien para aquellos, ¿verdad?, que más o menos quieren hacer un cierto camino de santidad porque ellos se sienten tocados por Dios. Más o menos eso te está queriendo decir. Entonces, queridos hermanos, esto es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad? Esto es importante que nosotros, sobre todo, busquemos, ¿verdad?, entender bien que el camino de santidad, el camino de esa iluminación, no tenemos que tener miedo ante el camino a la santidad. Al contrario,
Estamos llamados para ser buenos, eso significa santidad. Y volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yara Ñe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñande Yara Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del Padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles, 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna. Padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada.
Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Paolo, ven aquí. Me han dicho que le has pegado a un chico más pequeño que... Sí, pero fue él quien empezó. Ya. No quiero volver a verte pelear con los otros chicos. Sí, ¿De acuerdo? ¿eh? ¿Lo Sí. has entendido? Sí, padre. Sí, padre. No. Sí, por favor. Ahora no puedo. En otro momento. No. No tengo tiempo. Seguid vosotros. Divertíos. Ahora vais a ver. Gracias, muchas gracias. ¡Vamos! ¡Adelante! No solo deben ser amados, deben saber que hay quien les ama. ¡Vamos, subámosle en hombro! Ya está bien. Bajadme, muchachos. Bajadme. Gracias. Gracias, muchachos. Pero ahora bajadme. Bajadme, por favor. Bajadme. Gracias. Adiós. Hasta mañana. Adiós. Gracias. ¡Don Bosco! Se ha desmayado. Mira, le sale sangre de la boca. Don Bosco. Ha perdido el sentido. ¡Don Borel! ¡Don Borel! Venga aquí, don Borel. ¿Se encuentra mal? ¡No respira! ¿Qué tiene? ¡Está muerto! No contesta. Tenemos que ayudarle. Por favor, déjenos entrar. No se puede. No, el doctor ha dicho que no puede recibir visitas. Solo un momento. Esperad aquí. Y rezad por él. ¿Cómo está?
Vamos, muchachos, acostaos. Quizá el Señor escuche vuestras plegarias. Sí, eso espero. Ha habido un pacto entre vosotros y el cielo. Vuestras plegarias han sido escuchadas. El Señor ha decidido que debo continuar viviendo. Porque nosotros tenemos necesidad los unos de los otros. Y yo, sobre todo, os necesito a vosotros. Os debo la vida. De ahora en adelante la dedicaré a vosotros. Así será, os lo prometo. De ahora en adelante me entrego a todos los jóvenes. Solamente a vosotros. Solamente a los jóvenes. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, a cargo del padre Luis Sassano. Hablará acerca de cómo el Señor se comunica con nosotros en la actualidad. Día miércoles, 21 de agosto, 19 horas. Colegio Inmaculado Corazón de María. Conferencia Jesús y la comunicación moderna, padre Luis Sassano. Es una invitación de la Fundación Ñandillara Ñe'ẽ. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandillara Ñe'ẽ, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandillara Ñe'ẽ. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñandillara Ñe'ẽ presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes,
Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Ñande Yarañe, estamos volviendo con nuestro programa de todos los días, nuestro curso bíblico, y estamos hablando de este Moisés que desciende, ¿verdad? Y con el rostro iluminado, decíamos. Y después una vez acuerdo que ¿verdad? Y entonces Moisés les llama, les vuelve a dar confianza. Y entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? En este camino de santidad. Es decir, tener confianza, saber, estar seguros que el Señor nos llama a ser santos. Es decir, a ser buenos, a vivir auténticamente la vida cristiana. A vivir ese camino así como vivieron muchos otros santos, ¿verdad? Que ellos entendieron. Se dejaron iluminar por Dios, ciertamente. Es como mirar, como Moisés, ¿verdad? Cara a cara, el rostro de Dios. Hoy en día nosotros tenemos mucho, ¿verdad? En muchas parroquias, en muchas capillas que están haciendo la adoración perpetua. Eso, por ejemplo, es muy interesante. Es algo muy interesante que está entrando, ¿verdad? Dentro de nuestra sociedad, y ojalá todos le dediquemos un momento de un encuentro personal, aunque sea de media hora, de una hora, ¿verdad? Ante el Señor, ante el Santísimo. Es ese momento de oración, es ese momento de búsqueda, ¿verdad? Ante el Señor. Que nosotros somos limitados, porque arrodillarse significa reconocer eso, que soy limitado y que necesito de la presencia de Dios. El orgulloso, ¿qué es lo que pasa con el orgulloso? Y justamente piensa y dice, no, yo no necesito de Dios. Yo estoy muy bien con mi dinero, con mi confort, con todo lo que tengo. Llego ahí copona hoy. Tengo plata para ir al médico, tengo esto, nacer así, que esto, que aquello. Pero si uno piensa bien después, tienen que hacer nomás la matemática, ¿verdad? 365 días, multiplicar por los años que vos pensás vivir. Entonces, ¿cuántos años todavía vas a vivir? De ahora para adelante. Pensá un poco, ¿cuántos años vas a vivir? Según vos, porque vos sabés que también Dios puede ser que mañana o esta misma noche te llame, dice el Evangelio. De seguro para allá. Y entonces yo digo, y bueno, yo pienso, tengo tantos años y pienso que otros 15 años, 20 años, 30 años voy a vivir. A 365 y multiplicar por esos años que vos pensás vivir. Y ahí te va a salir los días que te quedan todavía sobre comundo apearia. Lleva. Y entonces ahí vos ya te vas a dar cuenta lo limitado que somos. Te sale 4.000 días, 5.000 días, 10.000 días que tengas. Ya estamos bien allí. Bueno, pero en fin. Entonces cada uno que haga un poco eso. Y ahí entonces, bueno, Señor, ¿quién soy yo, verdad? Entonces es ahí donde nosotros entramos en esa sintonía con Dios y decimos, entonces, ¿quién soy yo? Y cuando yo me reconozco quién soy yo, entonces sé quién es Dios. Pero si vos no sabés quién sos vos verdaderamente, o sea, sos orgulloso y pensás y te pones en el lugar de Dios, ciertamente que nunca vas a saber quién es Dios, porque vos no sos capaz, tenés esa orejera, ¿verdad? No sos capaz de mirar a una cuarta de tu nariz, se llama la oremita. No sabes mirar a una cuarta de tu nariz. Pepe va a entender mañana. Entonces, esa vagina peñan de yara en baitende. Desde tu nacimiento, desde el momento en que nos llama la vida, desde que fuimos engendrados, ¿verdad? Entonces, desde ahí hacemos nuestro camino. Y eso es lo importante que nosotros, al final de cuentas, tenemos que tener entonces ahí delante de nosotros. No es otra cosa. Es una cosa tan sencilla y es simplemente reconocer que somos Adán, que somos humus, que somos tierra, que somos polvo, que tenemos días contados. Tenemos tantos días sobre esta tierra.
pero incluso no sabemos luego exactamente cuántos de esos días. Pero si vos vivías 80, 90 y multiplicar 365 por 90 entonces esos son los días que vas a vivir. Ande ya igual, la lenguajeno, pero. Y bueno, pero aquí te está diciendo, de que llegan, le dice, acérquense, le dice Moisés. Y entonces ahí ellos se acercan y vuelven a tomar esa confianza y dice, bueno, verdaderamente es el Señor el que nos ilumina, el Señor el que nos da esta gracia, el Señor el que nos regala. Bueno, es difícil, queridos hermanos, establecer el contenido después de esta comunicación que existe entre Moisés y Dios, ya que los 10 mandamientos estaban escritos en las tablas. Eso están escritos, los 10 mandamientos. Pero ¿de qué ellos estaban hablando verdaderamente en ese encuentro personal? ¿Será que hablaban solamente de esto? Le iba explicando uno a uno. Bueno, en este hecho se funda la idea de una tradición oral que habría sido transmitido no en el texto, ¿verdad?, sino a través de las palabras de Dios a Moisés y de este a la comunidad israelita. Entonces esta es otra posibilidad, ¿verdad? El hecho de que Moisés estuvo más bien allá presente con Dios y como termina diciendo, ¿verdad? Después le dijo el Señor, consigna por escrito estas palabras porque ellas son las cláusulas de la alianza. Consigna. Es decir, como decirles a Opei, anigen anderezara y con engañan de ñañemonguetaina, oral. Ñañemongueta, Opei regueyirire, upe vendere, jota es jaiñande. Vas a escribir esto, consigna después, es como decir. ¿O será que Moisés luego ya escribió allá? Eso es lo que te está queriendo decir. Bueno, esa es una tradición también. Y se puede entenderlo así también, ¿verdad? Es como decir, hablar con el pueblo, ver, explicar, él va explicando y con el pueblo escuchando, entonces ahí va diciendo, ¿a qué nos comprometemos? Esto es lo que Dios me dijo y bueno, ¿cómo vamos a escribir? O sea, le hace participar también al pueblo. Es una forma muy interesante, ¿verdad?, de interpretar también la palabra de Dios. Y por último, los versículos 33, ¿verdad?, al 35 se centran en el velo que cubre el rostro de Moisés. A diferencia de los otros casos, lo cubre cuando está delante de la gente y lo retira para hablar con Dios. El sentido parece ser que el resplandor causado por la presencia de Dios era demasiado impresionante para la gente. Ahí está. No estábamos preparados entonces. Y por lo tanto era preciso cubrirle el rostro, ¿verdad?, a Moisés. Pero cuando él va y habla con Dios, abierto todo. Esta práctica no volverá a mencionarse jamás, ¿verdad?, en la Biblia. Y es probable que dejará de considerarse una vez pasado este momento. Su función es la de mostrar la diferencia entre Moisés y el resto del pueblo. Tú eres entonces diferente, le está diciendo, ¿verdad?, a Moisés. Totalmente diferente. Entonces tenés el rostro, ¿verdad?, que muestra ese rostro de Dios. Porque vos no fuiste contaminado. ¿Contaminado por quién? Por la idolatría, por el becerro de oro. Y entonces en tu rostro se refleja la presencia auténtica de Dios. Y bueno, así vamos concluyendo en este día la palabra del Señor. Les imparto la bendición del Señor. No se olviden, mañana en de Yarañe es síntesis de todo lo que hemos estudiado durante la semana. Y el domingo en de Yarañe es dominical, el estudio de la palabra de Dios del día domingo. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por